acá en una charla vía Zoom con Ana Fernández Equista, que es doctora, profesora de la Universidad del Centro, investigadora y participante de la Asamblea por las Sierras. En estos momentos el público somos martilleros y corredores de la ciudad de Tandil y de la zona, y también participantes de la Asamblea por las Sierras que buscan formarse e integrar este Zoom. Bueno, bienvenida Ana, y la idea es aprender en esta charla un poquito más sobre los lineamientos que dan base a los planes de ordenamiento, que tienen su base, creo yo, en la conservación o en el crecimiento de una ciudad o de la urbanización de manera ordenada, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por esta iniciativa. Me siento que es un gran desafío y necesitamos conversar sobre estas cosas con actores tan importantes en la construcción de la ciudad como lo son todos los profesionales que trabajan en el sector de inmobiliarias. Para un poco a partir de una charla previa con Mariela, donde le pregunté qué les interesaría más, yo para aprovechar bien el tiempo, hice un PowerPoint. Tiene más cosas de las que voy a desarrollar, pero la idea es dejarlo para que tengan ahí las citas de las leyes y otras cuestiones, y también para el que esté interesado, o quizás ya lo tengan, pero el que no lo tenga, podemos compartir una carpeta, un drive, con las leyes, ciertas cosas que voy a citar, ¿no? Así tenemos ese material. Yo voy a empezar a compartir. Entonces, me propusieron este título, ¿verdad?, que es responsabilidad ambiental y actividad inmobiliaria. Aquí lo primero que voy a decir es que yo pensé o lo orienté hacia ese título, pero cuando hablamos de responsabilidad ambiental, entiendo que todos tenemos, en cualquier actividad, todas las personas tenemos una responsabilidad ambiental, en cualquier actividad que se haga. Pero voy a tratar de pensar específicamente en lo que tiene que ver con la actividad inmobiliaria. Podríamos decir que entendemos como todos en algún momento recurrimos a los servicios de las inmobiliarias. O sea, es una actividad necesaria que presta un servicio a la comunidad y así la entendemos. Como toda actividad, podemos ver que hay buenas prácticas y malas prácticas, ¿no? Entendemos como buenas prácticas aquellas que tienen, podríamos sintetizar dos cuestiones, aunque ustedes seguramente pueden agregar muchas otras que no tienen que ver solo con la cuestión ambiental ni de ordenamiento, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con lo ambiental, creo que hay dos cuestiones fundamentales, que es respetar el ordenamiento territorial y contribuir al acceso justo al hábitat. Y la idea fundamental que me gustaría transmitir es que no hay un inmueble que esté fuera de un sistema. Todo lote, toda casa, toda superficie que se usa para cualquier actividad está siempre dentro de un sistema ambiental y un sistema urbano. Por eso no lo podemos pensar fuera de eso. Y el hecho de estar en un sistema, ¿qué quiere decir? Que sus ventajas o desventajas van a tener que ver con ese sistema, pero lo que se haga en ese lote, por ejemplo, también va a tener una repercusión sobre el sistema. Esto parece obvio, pero muchas veces no es tan obvio en la práctica, por eso voy a empezar de una manera muy simple, ¿no? Entonces, me parece que una pregunta muy simple que nos podemos hacer es ¿qué vendemos cuando se vende un lote y qué es lo que se está vendiendo, ¿no? Y sin duda que es un inmueble que tiene un registro catastral, tiene todo lo que ustedes manejan también y para los cuales recurrimos para hacerlo bien, y en
caracterización de ese inmueble, seguramente lo primero que va a salir es, bueno, ¿qué es? ¿Es rural? ¿Es complementario? ¿Es urbano? ¿Qué tipo de usos se pueden hacer? ¿Qué se puede construir? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en ese inmueble? Pero eso es fundamental, pero también hay otras cosas que son fundamentales y que tenemos que mirar si vamos a mirar ese sistema. ¿Estamos hablando de una superficie? Porque si habláramos de superficie, nos daría lo mismo esa superficie en cualquier lugar. Nadie precisa 1000 metros cuadrados o 10.000 metros cuadrados en cualquier lugar de una ciudad, en cualquier barrio. Es decir, lo que se pide es algo que es más complejo, tiene muchas facetas que es la que hacen que ocurran esas transacciones. ¿Por qué alguien quiere o no quiere un determinado lote? Depende de muchísimas cosas. Cuando se vende, se está vendiendo muchas veces una vista. ¿Esto por qué lo colocamos acá? Porque si uno va a las publicidades de todas las inmobiliarias, vamos a encontrar que muchas veces se destacan 3 o 4 cosas y una de esas cosas es la vista. Un barrio, ¿no? Acá porque uno identifica con el barrio un montón de valores y esos valores no tienen que ver solo con cuestiones objetivas, tienen que ver con cuestiones también muy subjetivas, culturales o de valoración en términos de estatus o todas las que ustedes quieran incluir en un barrio, que además tiene, por supuesto, la de qué servicios tiene, ¿no? Por eso actualmente se habla de hábitat, porque el hábitat engloba mucho más que hablar de un determinado lote. Estamos hablando de un lote en un barrio que tiene servicios o que no tiene, que tiene accesibilidad o que no tiene, que tiene una perspectiva de futuro mejor o peor, ¿verdad? Todo eso forma parte de lo que alguien aprecia en un lote cuando lo va a comprar y que quien va a vender lo tiene en cuenta. Ahora, por alguna razón, uno puede ver una casa muy bonita, pero no la compraría nunca si no está en el lugar que uno quiere. O sea, no da lo mismo. Todo lote está en una ciudad. Y esto que parece una cosa absolutamente obvia, ¿no? La quiero plantear porque lo que necesitamos pensar es qué ciudad va a valorizar cada uno de esos lotes, y cuando digo valorizar no estoy hablando de mercado solamente. El mercado es una parte de esto, pero no es el todo, porque la valoración que uno tiene sobre la ciudad, sobre el lugar donde vive, incluso sobre las transacciones que hace, no tiene que ver exclusivamente con valores de mercado, aunque los contenga. La idea que quiero reforzar es que el valor de la parte tiene que ver con el valor del todo. Un poco Mariela lo decía al principio, nos interesa que la ciudad conserve los valores que tenga y, si se puede, que los acreciente. Pero cuando estamos hablando de los valores de una ciudad, no estamos hablando de un valor mercantil. Yo he escuchado a algún referente de las inmobiliarias, que no son justamente este grupo, hablar, una ciudad importante es la que factura a partir de tanta facturación, ¿no? Es decir, verla exclusivamente en una faceta absolutamente mercantil, ¿no? Y la verdad que la ciudad es el lugar donde vivimos, tiene un sentido, una complejidad en las valoraciones que van muchísimo más allá del mercado. Lo que podemos decir siempre es que una ciudad es una construcción, es social y ambiental. Tandil no sería Tandil sin las sierras, pero tampoco sería Tandil sin una serie de cuestiones que tienen que ver con lo social y se dan en esta ciudad, ¿verdad? Entonces, me gustaría por ahí tener algunas premisas como punto de partida, esta de que cada lote y su uso forman parte de un sistema ambiental y urbano.
eso como primer punto. Siempre parte de un sistema. El segundo punto es que desde la perspectiva, mi perspectiva, que creo que es, adhiero a esta perspectiva del derecho a la ciudad, a un ambiente sano y al hábitat, son derechos que hoy están recogidos en las principales leyes. Todo nuestro sistema legal reconoce este derecho, es decir, toda persona tiene derecho a la ciudad, al ambiente sano y al hábitat. Y eso nos llevaría entonces a pensar en, hay una serie de tensiones dentro de una ciudad que tienen que ver con, por un lado, podemos decir, tendencias a la fragmentación, la secesión, que eso se vio en las últimas décadas. Cuando hablamos de secesión estamos hablando de grupos que pretenden tener casi porciones de ciudad hecha a su gusto, pero prácticamente escindidas del resto. Eso, en términos de lo que es una ciudad, en cierta manera es un contrasentido. Una cosa es tener un barrio que tiene ciertas características y otra cosa es tener una función urbana absolutamente exclusiva. Estoy hablando, por ejemplo, de los country, los barrios cerrados, que tienen esa pretensión de fragmentar y excluir a una parte de los ciudadanos de una parte de la ciudad. Esto, la fragmentación y la exclusión, es una tendencia que gobierna el mercado inmobiliario en las últimas décadas, pero tiene sus resistencias a esto y en parte el aumento de la desigualdad en las ciudades ha llevado a que exista un intento de hacer leyes que permitan ir remediando parte de esa fragmentación a través de ¿qué? De la búsqueda de integración. En realidad una ciudad es, y acá no me voy a extender más sobre esto que es amplísimo, pero me parece que una ciudad la podemos entender como un ámbito de convivencia. Es básicamente un ámbito de convivencia que se enriquece con la diferencia, con la pluralidad, pero que necesita ser vista como un todo. Un todo y una ciudad donde todos tenemos derecho a vivir y a acceder a esa ciudad. Dentro de los aspectos ambientales que podemos mencionar, los más claros, los más comunes, es el acceso al agua, el acceso a formas de tratamiento de efluentes, el impacto de la construcción sobre la escorrentía del agua y por lo tanto el riesgo de inundaciones, el impacto en la biodiversidad, el acceso a espacios verdes, al aire limpio y al clima urbano y la mitigación del cambio climático. Esto que estoy mencionando acá, que me parece que es obvio, que está en cualquier trabajo sobre las ciudades, es lo que está de alguna manera regulado por lo que le da sentido, lo que ha hecho nacer al marco jurídico que tenemos, que justamente lo que hace es tratar de que el uso que se hace, los loteos, las construcciones, los distintos usos que se hacen, tengan un ordenamiento que conserve y que evite los problemas. Por ejemplo, si no hay acceso a una red de agua potable, es importantísimo ver el tema del acceso al agua y el tratamiento de efluentes. Y esto tiene que ver con cuestiones de salud. Este es un tema, ya voy adelantando algo de Tandil, que me parece central. En Tandil, el agua nosotros la tomamos de un acuífero. Por más que haya muchos pozos, podríamos decir que hay un solo acuífero. Ese acuífero alcanza su mayor dimensión y por eso los pozos están alineados en, si tomamos como referencia la ruta 226, al norte de la ruta 226. Ahora bien, el mayor área de recarga de ese acuífero está en las sierras. Y
justamente son áreas de recarga altamente vulnerables a la contaminación. Por el tipo de geología, si ustedes observan van a ver que tienen todas fracturas, diaclasas, en fin, como varios nombres técnicos, pero lo cierto es que el agua que cae en las sierras es retenida por la cobertura de las sierras y por esa geomorfología tan particular, y digamos, va una parte a las napas y otra parte importante es retenida y va de forma gradual a alimentar los arroyos de la ciudad. Y nosotros tenemos una ciudad construida sobre los arroyos, que eso es algo que tenemos que remarcar una y otra vez. Cuando llueve mucho, entonces, se inunda Marconi y Alsina. Y todos decimos, ¿por qué se inunda Marconi y Alsina? Bueno, ahí estamos a la vera de un arroyo que está entubado. Pero digamos, el agua forma parte de un sistema que corre de determinada manera, por eso les digo, hay un sistema, y lo ambiental es físico. Por lo tanto, la capacidad para modificarlo, para controlarlo, no puede obviar nunca que esto tiene una lógica, que no es una lógica antrópica, es una lógica que tiene que ver con el sistema físico natural, ¿no? Entonces, como les decía, si nosotros construimos cada vez más en el norte, digamos, en el sur de la ciudad, sobre las laderas de las sierras, lo que ocurre es que el agua corre mucho más rápido y no se va a inundar. Nosotros vemos aumentar la construcción en las áreas del sur, pero las inundaciones van a crecer en el área norte de la ciudad, sobre otro barrio. Entonces, cuando hablamos de fragmentación de la ciudad, también tenemos que, esa es una forma de ampliar esa fragmentación, porque después eso se refleja incluso en el mercado inmobiliario. Estamos valorizando unas zonas y desvalorizando otras. Y además estamos obligando al Estado a hacer una serie de obras para evitar esos riesgos de inundaciones. La última, el ramal H. Luego de varias inundaciones durante muchos años sobre el barrio Falucho, se construye finalmente el ramal H. Ahora, avanzó la construcción aguas arriba, es decir, con todo lo que es el barrio de La Rosa, por ejemplo, o detrás de Luncas, con lo cual, si sigue esa construcción, uno puede preguntarse, en algún momento, ese dique, quizás no sea suficiente. Entonces, esta idea de construyo en cualquier lado y después hago el dique, es una idea por lo menos muy cuestionable. Se supone que el plan de ordenamiento que existe desde el 2005 tuvo en cuenta estas cosas, y fue por eso que dijo que no había que avanzar con la urbanización del Cordón Serrano. Es teniendo en cuenta no solo la preservación del paisaje, de la biodiversidad y de cuestiones in situ, digamos, sino de el impacto que tiene esa construcción sobre el resto de la ciudad, ¿no? Bueno, vaya eso como un ejemplo de funcionamiento sistémico. ¿Qué podríamos decir? Que todos estos aspectos ambientales además tienen que ver con la salud. Todo, y particularmente lo que tenga que ver con el agua, tiene que ver con la salud. Porque esa construcción sobre las sierras, en un lugar donde no se pueden tratar efluentes como corresponde, y con lo que les dije de que es justamente el principal área de recarga y es altamente vulnerable, lo que tenemos es que estamos aumentando el riesgo de contaminación del acuífero del cual Tandil toma el agua. Por lo tanto, hasta ahí podríamos decir algunos elementos, incluso para mostrar por qué está en el ordenamiento que no hay que avanzar sobre las sierras, y luchamos tanto para que esa construcción no avance sobre la sierra. Ana, Otra una cuestión que es consulta. importante... ¿Me escuchás, Ana? Sí, sí.
Sí te escucho, a No, ver, dejo... te quería Sí, hacer una consulta. El tema sí. de la cota de altura, ¿no regula eso? No. Ahora vamos. En teoría, el sistema de cotas tenía una finalidad que era disminuir la densidad de ocupación a medida que íbamos más alto. Es decir, menos carga antrópica a medida que vamos más alto. Ahora, en la práctica eso no está funcionando, porque por varias razones que después les voy a desarrollar un poco más, pero no funciona en principio porque no se cumple. Hay un montón de excepciones, un número muy grande de excepciones, que además lo que abre es, si vos te dan una excepción y vos pones un hotel en el medio de la sierra para cientos de personas, voy a ponerle nombre y apellido, Posta Natural, ¿qué? ¿No? Vos ves que vende y te dice paisaje, papá, bueno. ¿Por qué el terreno que está al lado en algún momento no va a conseguir y va a decir, pero si a él lo dejaron, ¿por qué a mí no? Entonces, ¿qué está vendiendo? Bueno, Está porque vendiendo primero en el el tiempo, paisaje primero en que el conserva el derecho. que está al lado, no el propio. Pero no llegó primero con el derecho. Llegó primero usufructuando una excepción. Claro. Ahí, bueno. Una cuestión que por ahí es interesante para ustedes también es que cuando hablamos de algunos factores ambientales como inundaciones y cambio climático, hay algo que no tiene que ver con las sierras, pero que es muy importante, que tiene que ver con digamos, con la cantidad de vegetación sobre la ciudad, en la ciudad, y con el nivel de infiltración. Y nosotros que tenemos las cuadras largas y los clásicos centros de manzana, cuando esos centros de manzana dejan de ser, primero dejan de ser verdes y después dejan de ser superficies que infiltran, porque muchas veces están cubiertas de material, ¿verdad? Esto tiene una alta incidencia si uno construye más en las sierras e impermeabiliza la ciudad, lo que hace es juntar más agua en las zonas más bajas de la ciudad, ¿no? Y esto tiene que ver también con la velocidad, con la forma en que llueve. Y nosotros vemos que llueven los mismos milímetros, pero llueven más rápido, por ahí, por vez, ¿no? Más intenso. Entonces, si nosotros pensamos nuestra ciudad en función del tema del cambio climático, este tema de conservar los centros de manzana es muy importante. Y este es un tema central, porque mucha gente busca los lotes más grandes justamente para sacar muchos más departamentos, o si uno pudiera decirles, bueno, pero si vas a poner las cocheras, tratar de que las cocheras queden en un espacio que infiltre. No es lo mismo un patio verde que un patio de cemento. Esa es una cuestión importante que ya están empezando a trabajar. Conozco gente que trabaja este tema en la universidad. Bueno, entonces ahora vamos al tema de las leyes. Esta idea de que es un sistema no es una idea nueva. Esto cualquiera que trabaje en urbanismo lo sabe desde hace mucho tiempo. Y de hecho, la principal regulación del territorio está hecha con una ley que es del año 77. Es un decreto ley 8912 del 77 que tiene un montón de modificaciones, pero se mantiene con esas modificaciones. Y cualquier ordenamiento se tiene que ajustar a ese ordenamiento, al 8912. Entonces, podríamos decir que cada lote y su uso forman parte de un sistema ambiental y urbano, como veníamos insistiendo.
Ahora, ¿quién regula eso? Hay una regulación estatal, porque si cada persona hiciera esto está en la Constitución, no estoy inventando absolutamente nada. La propiedad no es un derecho en absoluto, es un derecho que tiene una función social, la propiedad, que hace que se acepte esa propiedad, pero al mismo tiempo se regule la forma en que va a ser usada. Ejemplos, sin ir a la ciudad solamente. Una familia que tiene 5 hijos recibe un campo, o sea, hereda un campo de 100 hectáreas, ¿no? Muy probablemente no lo va a poder subdividir. ¿Por qué? Porque hay una ley contra el minifundio. Entonces, hay una regulación del uso del suelo que es una competencia del Estado y que está en vigencia desde que el Estado es Estado. Para nosotros, entonces, las legislaciones, el marco jurídico tiene un nivel nacional, un nivel provincial y un nivel local. El que nosotros vamos, ¿por dónde entramos a las cosas siempre? Por el plan de ordenamiento municipal. Pero ese plan municipal está fundamentado en todas las otras leyes. Si bien la ordenanza es del 2005, y por ejemplo ustedes verán que acá les estoy mencionando la ley de paisaje protegido o la de acceso justo al hábitat, que son más nuevas, ese plan de ordenamiento está fundado, tiene la misma raíz. Es decir, este marco jurídico es complementario, es coherente. De hecho, el plan de manejo de la ley de paisaje protegido supone una coordinación, un ajuste con el plan de ordenamiento municipal, ¿no? Ahora, ¿por qué les menciono, por qué hice esta diferenciación? Porque tener la ley no quiere decir que esa ley se cumpla, ¿no? Acá vamos a la letra chica de las cosas, qué dice y qué no. Yo diría que no es que no se cumple porque a gusto del consumidor, sino que a algunos agentes se les hace cumplir y a otros no se les hace cumplir. Y es un gran negocio conseguir la posibilidad de hacer algo que no está permitido. ¿Está? Se lo voy a decir con todas las letras. Si uno de ustedes tiene para vender un lote que es rural y está detrás del Elegant, por ejemplo, para decir un lugar, una cosa es que sea rural y otra cosa es que alguien le cambie el uso y sea complementario o sea urbano. El valor de mercado de esa misma tierra, de esa misma superficie, sería muchísimas veces más, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que hay todo un movimiento, sobre todo, no es solo en Tandil, es en casi todas las ciudades, donde muchos espacios rurales aparece como todo un movimiento bastante especulativo en torno a las tierras, que lo que busca es cambiarles el uso para poder hacer loteamientos más chicos y multiplicar varias veces su valor. ¿Eso es malo o bueno? A ver, cualquier ciudad y todos estos ordenamientos que tenemos acá plantean que uno tiene un plan que dice, esto es urbano, esto es complementario y puede ser urbanizable en el futuro, y hay cosas que son rurales, ¿no? Si la ciudad crece, si se hace un proceso de ordenamiento territorial con la participación que corresponde, se hace legalmente, lo cambia luego de un estudio y consultas y participación
de gente que sabe de la cuestión ambiental y urbana, si después de todo eso hay un cambio, eso es una cosa. Ahora, el negocio es que no cambie el plan y que a algunos en especial le den el privilegio de hacer algo que el de al lado no puede hacer. Y eso es lo que nosotros vemos que ocurre bastante. Es decir, el negocio está construido en base a un privilegio. Y ese privilegio tiene que ver con no aplicar la ley. Y esto puede ser darle un permiso expreso a través de un instrumento que puede ser de excepción, el convenio urbanístico, por ejemplo, o bien hacer la vista gorda. Hacemos la vista gorda y de pronto, cuando aparece todo construido, entonces después vamos y cobramos una multa y eso se resolvió. Todo lo que les estoy diciendo tenemos muchos ejemplos para dar. Ahora, no sé, me parece que... ¿Vos me decís, Mariela, cuánto tiempo más? Así veo que pongo y que no. Estás muteada. No, pero vamos bien, Ana. Vamos bien, sí, Sí, vamos sí. con tiempo. Vos Bueno. seguí tranquila. Bueno, entonces lo que podemos ver es, yo acá hice un pequeño raconto de toda la legislación que tiene algo que ver con el ordenamiento. Vamos a empezar desde lo municipal. Tenemos la Carta Orgánica Municipal que le da al municipio justamente algunas funciones como la radicación, habilitación y funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales. Esto es muy interesante, el trazado, apertura, rectificación, conservación de calles, caminos, infraestructura y demás. Este es muy importante, porque este también es un instrumento. Con la infraestructura y con todo lo que invierte el Estado, va definiendo cambios en el valor y en las condiciones de los determinados barrios. La otra cuestión fundamental es la conservación de monumentos, paisajes y valores locales de interés tradicional, turístico o histórico. Esto es una competencia municipal. Tiene una larga, yo acá tomé algunos ítems nada más, pero me parece que vienen a cuento. Uno que nosotros siempre hemos mencionado es el de la prevención y eliminación de molestias, la contaminación ambiental y de los cursos de agua, y el aseguramiento de la conservación de los recursos naturales. ¿Por qué les muestro esto? Y lo mismo podemos hablar de lo que tiene que ver con tránsito, lo que tiene que ver con construcción, define dónde, cuándo, cómo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se habilitan cosas que luego traen problemas, generalmente cuando la gente se queja, aparece, bueno, pero nosotros desde el municipio no lo podemos hacer, el municipio está acotado, ¿no? Y en realidad esto es un clásico con las cuestiones ambientales y urbanísticas, el pase de facturas a los distintos niveles del Estado, ¿no? Que venga la OPDS a resolver esto, pero bueno, pero hay cuestiones que son municipales, y no son municipales desde hace 5 días, ni desde el plan de ordenamiento, tienen que ver con la Carta Orgánica de la Municipalidad. O sea que si yo voy a elegir documentos de distintos niveles, la Carta Orgánica Municipal es la fundamental, es como la Constitución en provincia y nación. El plan de ordenamiento, es interesante ver cuál fue la discusión. Tandil ya tenía un montón de problemas, ya habíamos construido sobre los arroyos, después se entubaron, bueno, era un reclamo, lo habrán escuchado muchas veces, que haya un plan regulador. En la época de Sanatelli recibió del Banco Mundial un crédito para hacer, se llamaba municipios del tercer milenio, y le dio dinero para hacer 5 cosas. Una de esas 5 cosas era el plan de ordenamiento.
Entonces, con eso se comenzó toda una discusión. En esa discusión hubo llamado a participación de muchas entidades. Esto se aprueba en el 2005. Me parece que ahí estuvieron, el centro de martilleros estuvo convocado, tengo una idea. Yo creo que sí. No sabemos qué pasó, ni quién fue, no sé, no sabemos qué participación hubo de parte nuestra. Bueno, pero este proceso fue en 1999, pensá que empezó en el 99 y en el 2005 se aprueba. Como el ordenamiento territorial es una competencia que ejerce el municipio, pero es fundamentalmente provincial, o sea, tiene que ser coherente con la 8912, ¿no? Tiene que ser coherente con lo provincial. Entonces, la provincia lo refrenda en el 2007. En ese plan de ordenamiento establecía, se discutió mucho el tema de las sierras, entonces se zanjó de una manera transitoria. Dijeron, lo que vamos a hacer es poner en el plan de ordenamiento que todo lo que está por encima de los 200 metros en la zona rural y todo lo que está por encima de 220 en la zona complementaria o urbana, todo eso es zona especial de interés ambiental, que es una categoría que tiene el plan, en la cual entran otras cosas, las plazas, por ejemplo, pero también, entonces, esta es una de esas zonas especiales y se llama Zona Protegida Natural Sierras de Tandil. Bueno, dice, comprende todo eso y dice, hasta tanto no esté el plan de manejo, se rige por indicadores y usos determinados por la cota. Acá viene lo que preguntaban antes, ¿verdad? Se establecieron cotas. ¿Pero por qué era? Era provisorio, porque le dieron 520 días y constituyeron un grupo para hacer el plan de manejo. Convocaron a una persona que se llama Hugo Viasco, que a su vez trabajó con gente de la universidad, en fin, trabajaron mucho en Don Bosco, se hicieron muchas presentaciones públicas, bueno, cuando llegó el momento no estaba hecho, entonces lo prorrogaron por un año y luego lo volvieron a prorrogar por otro año, pero luego no se volvió a hablar. O sea, este plan de manejo no salió nunca del cajón, nunca. Entonces nos seguimos manejando con el tema de las cotas. ¿Qué establece el tema de las cotas? Esto los puse, no se ve, pero se los dejo para que lo tengan ahí. Dice que el plan especial de manejo, o sea, dice, entre tal cota y tal cota se puede tal cosa. ¿Cuál es el criterio? Cuanto vamos más alto, se puede dividir menos y se puede ocupar menos, ¿no? Bueno. Ana, tengo una consulta. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Este tema de las cotas es provincial? ¿Viene de alguna regulación provincial? Porque, por ejemplo, en estos momentos hay una martillera que es de Barker, donde también hay sierras, y lo van a ver, como te dijimos, colegas de Sierra de los Padres o de Mar del Plata. ¿Este tema de las cotas también les va a ellos? ¿Es provincial o es solamente para Tandil? Esto es del plan de ordenamiento de Tandil, es una decisión que se tomó por el grupo que estaba haciendo este plan, ¿verdad? Que lo dejó ahí, lo dejó en las cotas. Ahora, bien, la filosofía de este plan de manejo lo dejó transitoriamente, mientras se hacía el plan de manejo, que tenía 520 días, en el 2005. Entonces, ese plan especial de manejo, miren qué interesante, porque dice que especificará como mínimo cómo se va a zonificar adentro esa zona, o sea, cómo se va a subdividir, y dice que va a usar los criterios de la ley 10.907. La ley 10.907 es la de áreas protegidas, es la ley que regula las mayores categorías de protección.
entre otras cosas va a tener que tener en cuenta qué actividades y edificaciones se permitirán, el tratamiento para las explotaciones mineras, que estaban en ese momento, y la administración, manejo, control, vigilancia y desarrollo de la zona protegida. Como todos sabemos, nadie está administrando, protegiendo, controlando nada en ningún lugar. Es decir, todo esto tiene que ver con que esto no se hizo. Entonces, lo que rige, lo que cualquiera de ustedes va con un lote que está a 240 metros, le van a decir, vos acá podés hacer esto, esto y esto, ¿no? Que tiene que ver con las cotas. Ahora, ahora les voy a dar un ejemplo en donde esto no se cumplió. Pero, ¿qué consecuencia podemos ir sacando de esto? Que al no estar el plan de manejo, luego viene en el 2010 la aprobación de la Ley de Paisaje Protegido, que tiene un plan de manejo. Y ese plan de manejo tenía 8 puntos. Hay algunos puntos que tienen que ver con adecuarse, o sea, con compatibilizar el plan de manejo de la Ley de Paisaje Protegido con el plan de ordenamiento. Pero eso nunca se hizo porque el plan de manejo de las sierras del plan de ordenamiento nunca apareció. Entonces, ¿esto en la práctica para qué sirve? Para que en cualquiera de ustedes tiene que regirse por el sistema de cotas. Y esto lleva a este tipo de cosas. Esto es el country, el primero de Tandil. Aquí en este ángulo tenemos el cementerio, ¿verdad? El camino que está marcado es lo que hoy se conoce como Sendera de las Ánimas, ¿no? Este sector que estoy marcando con el cursor, que está detrás del country, el sector más bajo tiene 252 metros. Y el más alto tiene 288, creo. Está en esa franja. Esto fue loteado con mucha posterioridad al plan de ordenamiento. En el plan de ordenamiento, ¿qué dice para ese sector, para entre cota y cota? Dice, estos son los parámetros, ¿no? Serán considerados como usos predominantes la explotación agropecuaria, las actividades educativas, culturales, investigación científica y la residencia unifamiliar, permitiéndose una unidad habitacional por predio. Esto es lo mismo que le toca a un campo, ¿no? Una casa. Dice, serán considerados como usos complementarios las actividades turísticas y recreativas y el hospedaje turístico vinculado a actividades de tipo rural, con capacidad hasta 20 pasajeros y con una superficie cubierta de hasta 1.500 metros cuadrados. Y el loteo, o sea, la subdivisión de cualquier cosa que esté sobre esa cota, en esa banda, digamos, no puede ser menor a 10 hectáreas. Entonces, volvamos a la foto. Estos metros, estos lotes, tienen más o menos 3.000 metros cuadrados. O sea, 0,30 hectáreas. Este loteo fue hecho con posterioridad y en contra totalmente de lo que dice el plan de ordenamiento. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto valía en el mercado toda esta superficie antes de la firma, que no sé dónde la consiguió? La pregunta es, ¿cuánto vale una firma? Y esto también, ¿por qué me parece interesante? Y se los dejo como desafío, porque me pongo en el lugar de ustedes y me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Yo les estoy diciendo que una buena práctica es empieza por cumplir el plan de ordenamiento y las leyes. Y ustedes me pueden decir, y bueno, pero los martilleros que más ganan son los que consiguen la excepción. Probable. La discusión ¿No? me parece que no es esa, me parece, Ana, que la discusión es si es lícito o no es lícito. Creo que es más profundo que la cuestión comercial. Entonces, lo que yo esto no quiero generar una discusión sino entenderlo. En ese aspecto,
vos decís que fue posterior. ¿Ya estaba, por ejemplo, la agrupación de defensa de las sierras, por ejemplo, que no detectó esto y que se lo llevaron puestos? Sí, no pudieron hacer nada, no puede llevarse a una instancia judicial para frenar estas cosas, estos abusos. ¿Entendés Bueno, lo que te quiero voy a recoger el guante. Sí, sí, sí. Lo consulto de buena manera, no quiero que me criticamos malentiendas. esto. No, 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 te entiendo perfectamente. Y te voy a contestar con total franqueza. Estábamos, protestamos, discutimos, es más, nos enteramos de este loteo extraoficialmente, como nos enteramos de todo, porque información no hubo de ninguna clase, ¿no? Solo que mucha gente nos hace llegar información y después lo corroboramos, ¿está? Y vos fíjate que en con respecto a lo que hacemos nosotros, si ustedes van a ver 800 pedidos de informe, 800 notas, en esta época todavía íbamos al municipio, les pedíamos reuniones, les decíamos, en fin, no nos dieron bolilla nunca, no te contestan nunca, no saben, no contestan, incluso te atienden y después no te contestan, ¿no? Hacer juicio, para eso vos precisás tener abogados, hay un problema para las asociaciones como la nuestra. Nosotros no tenemos personería jurídica. Entonces, cualquier persona, había una organización anterior que sí la tenía, pero de cualquier manera, cuando vio esto, no lo hacía. ¿Tá? Porque vos empezás, o sea, ¿qué vecino que no tenga un interés individual en este tema, ¿no? Va a arriesgarse a que un juez te falle en contra, aunque vos tengas razón, porque hay muchos casos en que los jueces te fallan en contra, aunque vos tengas razón, ¿no? Entonces, es muy difícil y aparte lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. Hay juicios que tienen 20 años, entonces, asociaciones en las cuales, o sea, yo te puedo decir, en la lucha por las sierras, digamos, las personas que tenemos 20 años, somos 3, porque la gente tiene otra cosa que hacer también, o sea, y se va nutriendo de distinta gente que participa una cantidad de años, bueno, y lo seguimos sosteniendo, pero no puede depender de, y acá te voy a contestar con algo, cuando hicieron el plan de ordenamiento, generaron las excepciones las trata la Comisión de Gestión Territorial, ¿no? Entonces, que está compuesta por funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo, y por los arquitectos, los agrimensores, los maestros mayores de obra, ingenieros y alguien más. Creo que ustedes no están. No me acuerdo, me parece que no. Pero cuando se discutió eso, hubo una concejal que les dijo, bueno, pero ¿por qué no ponen una voz de un grupo que plantee la cuestión ambiental? O sea, que vele o que opine sobre ese tema. Y dijeron que no porque estábamos representados por los concejales. Entonces, a lo que voy, que esto viene de largo, es todo un sistema que está preparado para funcionar de cierta manera, que es no entorpecer algunos negocios. ¿No? Entonces, yo no voy a decir cosas que ustedes saben, pero la misma persona que hizo este loteo consiguiendo una firma no sé dónde, después hizo casas para el municipio y fueron un desastre, y entre otras cosas sí se recibió un juicio, porque fíjense que hay casas construidas sobre la traza de la vía, y ese juicio lo hizo alguien de la provincia, en representación de digamos, el sector del Estado que se hace cargo de las tierras residuales del ferrocarril. Bueno, entonces, este es solo un ejemplo. ¿Y qué pasó con ese juicio, Ana? No sé, o sea, las casas están ahí, hechos, las casas están ahí, nadie bajó una casa, porque si a vos el municipio te da el derecho de construcción,
eso ustedes lo saben, cuando alguien tiene un plano aprobado, tiene un derecho adquirido, ¿no? Lógico. Ni hablemos, ahora Pero hay entonces les voy a contar responsabilidades otro también. caso, A ver, el que dice que no, Ricardo, ¿me querés explicar? Yo tengo clientes que tienen propiedad, tienen lotes sobre el faldeo del Parque Independencia, lo que hoy se conoce como Plaza de las Banderas y demás. Hay una parte que está más sobre el lado de Rondó, que esos está manzanado. Y el municipio no se los expropia, pero tampoco los deja construir. No los pueden vender porque no le dan directamente información sobre el uso del suelo. Y tienen planos aprobados, de hace 40 años atrás. Los dueños son herederos de lo que hicieron todo lo que es la zona de la Fuente de los Vascos. Bueno, ahí sobre Rondó, un poco más arriba, tienen 6 lotes. Y hace 10 años que estamos discutiendo con el municipio. Y no llegamos a ningún acuerdo. Bueno, el municipio ahí creo yo que lo que debiera hacer es, porque esa zona en el plan de ordenamiento está como una zona especial de interés ambiental, y es el Parque Independencia. Es de utilidad pública, si es privado lo tienen que expropiar, eso está claro. El derecho lo tienen que expropiar, lo declara de utilidad pública y lo expropia. Ahora, lo que vos decís de que tiene el plano aprobado, puede ser, pero después de cierta cantidad de años, ese plano aprobado no tiene el mismo valor, que siempre hay una cantidad de tiempo. Yo no sé cómo era antes, pero ahora vos tenés derecho, tenés que empezar la construcción. Esto tiene que ver con las leyes provinciales también, que lo establecen. Tenés un tiempo. Es para evitar la especulación, digamos, gente que dice que va a construir y no construye. Entonces hay un plazo de tiempo en el cual tiene que iniciar. Capaz que es eso lo que está haciendo la diferencia ahí. Bueno, lo que entonces estaba preguntando cuánto vale una firma, ¿no? ¿Cuánto vale, que esto puede ser espurio o no? Porque también vamos a tener que, por ejemplo, si hoy se abriera la discusión sobre el plan de ordenamiento, vamos a tener un montón de gente, como ya lo vimos en la anterior discusión, que, o sea, se sienta a discutir para obtener el mayor loteamiento posible en el lugar que considera, aunque sea rural, digamos, ¿no? Es decir, hay conflictos de intereses muy grandes, pero por eso mismo está el Estado que tiene que regular y sobre todo atender a la cuestión ambiental, de que no se haga algo que termina repercutiendo en perder algo que es mucho más valioso o que no se compra con plata, ¿no? El decreto ley, la 8912, es la que, ya pasamos a provincia entonces, es la madre, la que enmarca a todas las locales. Fíjense el artículo 2 nomás, cómo plantea. El objetivo del ordenamiento es esencialmente conciliar la preservación ambiental con las funciones que debe cumplir una ciudad. Entonces, el artículo 2 dice, son objetivos fundamentales del ordenamiento asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente mediante una adecuada organización de las actividades en el espacio. ¿No? Ya empezamos así. Proscribir acciones degradantes, en fin, la preservación de las áreas y sitios de interés. No voy a leer todas, pero mi idea es dejar todo esto acá porque me parece que sirve de información. Es la que establece las categorías que nosotros después vemos en el plan de ordenamiento, ¿no? Es decir, lo que define, lo que caracteriza cualquier inmueble es el uso que uno le puede dar a ese inmueble,
¿no? Y eso es lo que establece la ley. En primer lugar, establece zonas, ¿no? En esas zonas van a predominar ciertos usos y no otros. Entonces, la residencial es aquella en donde se supone que va a haber la máxima densidad poblacional. Y este juego de las densidades tiene que ver con una cuestión fundamental de administración pública. La gente tiene derecho a tener servicios, pero el Estado tiene que planificar de forma que llevar los servicios y que mucha más gente acceda a esos servicios sea lo más, o se dé de la manera óptima, o por lo menos la mejor posible. ¿Qué quiero decir? Esta es toda la discusión entre la ciudad concentrada o la ciudad dispersa. Si cada uno va a agarrar la zona que le parece y va a ser un barrio y después va a pensar quién lleva el colectivo, dónde se estaciona. Fíjense nomás en estos días lo que está pasando con la Senda de las Ánimas, ¿no? Todo bien, se aprovechó un bien que era del Estado, que es el trayecto de la vía, se hace algo mientras no sea una senda y no un camino, todo bien. Ahora, cuando la gente le va a usar, no sabe dónde poner un auto. Entonces aparece todo el conflicto con la cantidad de autos y con los problemas de circulación. Esto también vale para otras cosas. La gente que no tiene mucho poder adquisitivo y se compra lotes que están muy lejos, lotes sin servicio, una vez que los ocupa, reclama al Estado los servicios. Entonces, en función de eso, la idea, que hay mucho consenso sobre esto, es que la forma de optimizar el gasto en infraestructuras de servicios es manejar adecuadamente las densidades, ¿no? Ahora eso tiene por ejemplo, para Tandil tiene una lectura específica, porque nosotros tenemos todo un proceso de densificación del centro. Pero está bárbaro agarrar una casa vieja y hacer un edificio con un montón de pisos. Pero si no tenemos la infraestructura adecuada, lo que ocurre es que después no hay agua suficiente, no hay capacidad en cloaca suficiente, o tenemos lugares de la ciudad donde, como lo que pasa en Alsina, en las últimas cuadras de Alsina, es que a veces hay hasta emergen líquidos cloacales en el medio de la calle, ¿verdad? Entonces, esta idea de aumentar la densidad donde ya hay servicios es algo que es un clásico, digamos, en el ordenamiento, ¿no? Ahora, está toda la moda en los últimos años de hacer todo lo que tiene que ver con urbanizaciones especiales que tratan de usar espacios rururbanos, ¿verdad? Ahora, ahí tenemos toda una demanda de servicios. Les voy a poner el caso, Sanatelli aprobó el proyecto de Parazuco, ¿no? Ahora, ahí no hay ni agua ni cloaca, no había, ¿no? Y todavía no hay en gran parte de Don Bosco. Y no había gas. Y Parazuco dijo, yo lo pago y lo llevó. Eso, por un lado puede ser visto, qué bueno, hay una cooperación entre lo privado y lo público, pero también hay que pensar si la distribución, las troncales de los servicios van a ir creciendo para el lado donde deciden los inversores inmobiliarios, o tiene que estar pensado en términos de la ciudad como colectivo, porque también tenemos muchas zonas de la ciudad donde hay vecinos que lo esperan hace mucho tiempo, y donde también hay terrenos que se valorizarían también con ese acceso a ese servicio, ¿no? Por eso, todos estos conflictos están por detrás del ordenamiento. El criterio general, entonces, es que tiene que tener, la zonificación tiene que ver con los usos y con economizar
en optimizar, digamos, el gasto en infraestructura, o la inversión, mejor dicho, en infraestructura pública. ¿tá? Si tengo una ciudad muy dispersa, tengo una cantidad de infraestructura para hacer por persona y por superficie mucho más grande que si tengo una ciudad menos dispersa. Por eso vamos a ver que ahí en la orientación es no solo, por ejemplo, crear lotes urbanos en los lugares que corresponde, sino densificar en los lugares que todavía tienen baja densidad, ¿no? Eso se ve, Ana, claramente, por ejemplo, en algunos Y lugares. el otro criterio... Ah, sí, te iba a decir un ejemplo. Por ejemplo, en algunos lugares el Estado municipal tiene que hacerse cargo, por ejemplo, de llevar agua para llenar las piletas. Las piscinas de algunas cabañas no logran llenarse, no dan abasto a las napas, y el Estado, el municipio lleva camiones para llenar las piletas de las cabañas, y lo pagamos entre todos, porque las napas no están dando abasto. Eso, por ejemplo, en las cabañas que dan para allá, para Sierra del Tigre y zona Don Bosco, está sucediendo eso hace bastante. Bueno, ahí parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque justo iba al punto. Miren, estamos hablando entonces de la 8912, ¿no? Fíjense que en el artículo 101 dice incluso que todo parcelamiento originado en planos aprobados con anterioridad a la ley, que carezcan de las condiciones de saneamiento y servicios de agua, corriente o cloacas exigidos para el adecuado asentamiento poblacional, queda sujeto a las restricciones para el uso de erigir edificaciones, O sea, todo el ordenamiento dice que donde no hay agua suficiente o donde no hay cloacas y no puede haber un tratamiento correcto de efluentes, no hay que construir. O sea, simplemente con aplicar esta ley, en Villa del Lago no tendríamos que tener las casas que tenemos nuevas. Tendrían que estar exclusivamente las que estaban construidas antes de este decreto ley. Y nosotros sabemos que en los últimos años se aceptó un montón de casas, incluso de casas que no tenían, ni siquiera tenían el derecho adquirido ni de la propiedad del terreno, ni de planos, ¿tá? Y ya solamente con ver cómo era la construcción se veía que no había agua, porque todas tienen 2 o 3 piletas de lona con agua para poder hacer la construcción, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando uno dejó pasar, se hizo el pago, ¿no? Estando a 10 minutos del Palacio Municipal, ¿no? Se hizo el pago sobre la ocupación de ese lugar donde no hay agua. Una vez que uno tiene una X cantidad de gente que está viviendo ahí, empieza el reclamo. Arreglame la calle, tráeme el agua, en fin. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso también lo hemos visto. Que a veces pasa ahí, pasa en Villa Cordovita, y también pasa en algunos sectores detrás del parque. Que estaban todos en la misma situación. Eran loteamientos que se hicieron en la década del 50 y del 60, que justamente llevaron a quiebras porque vendían terrenos que no tenían agua en cuotas. Y cuando la gente se daba cuenta que no había agua, dejaba de pagar la cuota, con lo cual varios de esos loteamientos terminaron en quiebras. La tierra terminó en una situación muy irregular, ¿no? Ahora, todo eso se sabía hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que de pronto aparezcan como dueños y qué estaríamos viendo? Yo voy a tirar una hipótesis, es solo una hipótesis, el tiempo dirá si tengo razón o no, ¿no? Pero una hipótesis posible es que a veces se deja ir a una parte de la población a un lugar para justificar que ese lugar se antropizó.
Y después yo les hago el relato histórico. 2004, proyecto Lagos y Sierras, al lado de Villa del Lago, frente al dique. Gran conflicto social, todo Tandil se levantó sobre eso, hasta la sociedad rural sacó una solicitada diciendo que no queríamos ser Villa Carlos Paz. Se paró. Si yo dejo construir en Villa del Lago, ¿cómo le voy a decir dentro de 5 años al que está al lado, más abajo, que no puede construir? ¿No? Entonces, a mí me parece que hay una legislación que no se usa. Entonces me empiezo a preguntar, ¿por qué no se usa? Con esto, fíjense que dice, la restricción al uso se anotará en el registro de la propiedad. Y esto vale para muchas cosas. A mí me han contado de casos donde un martillero va, pregunta cuál es la situación de un determinado terreno, lo vende, y después cuando alguien quiere ir a hacer la casa ahí en ese terreno, se encuentra con que no puede. ¿No? ¿Y dónde estaba anotado que no puede? Cuando no puede por una cuestión de geológica, de agua, de alguna de estas cuestiones, tiene que estar anotado, y eso lo tiene que hacer el municipio. Y esta tarea no está hecha. Ana, ahora nosotros en las operaciones se pide lo que se llama un certificado urbanístico, donde te dice qué se puede y qué no se puede. De esa manera, uno sabe que puede ofrecer un lote para hacer un galpón, un taller, o solo para una vivienda, por ejemplo, restricciones tiene, y eso es un documento válido, te limita qué podés y qué no podés. Bueno, y no pasó de que aún teniendo eso, cuando lo fuiste a hacer, apareció algo que no estaba previsto y te dicen que no. Un curso No de agua puede. temporario. Se supone que no puede. Se supone que no puede. Bueno, yo ahora te planteo entonces el caso de el shopping en Don Bosco. Si vos vas a pedirle el certificado de ese terreno del que está al lado, que se supone que en la misma zonificación, todo lo demás, te va a decir que vos ahí podés hacer algo que ocupe solo el 10% del terreno, un FOS del 10%, y con una densidad máxima de 30, neta. Y vos tenés aprobado un proyecto que tiene 40 baños, no, 50 y pico de baños tiene, 40 locales. Eso se debe haber hecho por excepción, ahí el problema es el legislativo, que permitió hacerlo. No pasó por el legislativo, no pasó por el legislativo. Entonces, ese proyecto, mirá lo que pasó. El plano lo publicamos el otro día, en realidad nosotros mandamos la nota y le mandamos a la prensa el plano, que nos costó un montón conseguirlo, y nos dio el municipio, por eso lo tomo como una información indudable, ¿no? No es que me lo dio una tercera persona. Luego de mucho insistir, de muchas maneras, nos dieron esa información. Y nos dijeron que estaba permitido porque cumplía. Y el plano te muestra un tremendo centro comercial con 24 locales, que todos los locales tienen 2 baños y 2 puertas, 2 patios diferentes, o sea que son entradas diferentes, y te dice que el factor de ocupación total van a ser 24. Centro comercial. Incoherente. A ver, un chico de primaria se da cuenta que eso es un plano que es fraudulento. Nosotros lo contestamos un poco irónicamente. ¿Qué supone? Que es autoservice y entra un cliente por vez. No sé. Y se supone que es un centro comercial. Mucho más. Eso lo presentaron con un intento de excepción y convenio urbanístico en el 2017 y en el Consejo Deliberante no pasó.
mejor dicho, se armó un lío bárbaro, entonces no es que lo rechazó. Justo antes de que lo rechace, el Ejecutivo dijo, bueno, no, esto generalmente lo aprobamos con consenso, no hay consenso, lo retiramos. Lo retiraron. Y vos este año pasaste por ahí y te encontraste el mismo cartel de siempre y el movimiento de tierras. Entonces vas a ver, y se lo aprobaron con un nombre diferente, con un plano que dice eso. Entonces, a eso es a lo que voy, a que por ahí podemos ir, o sea, no me falta mucho, pero me gustaría sí decirles entonces que hay una cosa que impera cuando uno analiza esto, lo empieza a ver en detalle, es que hay desigualdad ante la ley, ¿no? No, la ley te dice, vos podés hacer esto, y debe ser como vos estabas explicando. Vas, le decís, ¿qué puedo hacer? Y ese certificado es el que vos después te llevas. Perfecto. Pero parece que hay gente que consigue que el certificado le diga algo distinto a lo que dice el plan, o que le aprueben un proyecto diferente, ¿no? Eso por lo menos está pasando. Y fíjense en esta imagen. Yo creo que los hechos matan cualquier relato, ¿verdad? Bueno, esta es una imagen de Google Earth del 2003 de Don Bosco. Acá tenemos el lago, fíjense, esto es 2003. Miren lo que soy. La mata, lo de Parazuco, todos estos terrenos son los que se quemaron a fines del año 2020. Tenemos toda la parte que fue creciendo detrás del country viejo. Tenemos todo lo que es Villa del Lago. Tenemos todo lo que es el Cerro del Mate, todo lo que fue creciendo hacia atrás, o sea, el plan de ordenamiento dice hay que evitar que la ciudad, que se urbanicen las sierras, y lo que nosotros vemos es que se urbanizaron, se están urbanizando, y eso que tomé Don Bosco nada más. Ahora, hay un estudio en Don Bosco. Lo único que había loteado residencial es lo que está frente al boliche de Noli. Ahí hay unas manzanas que tienen un loteamiento chiquitito. Claro, frente a eso. Y uno chiquitito que estaba, ni bien comienza la avenida Don Bosco, cerca de la rotonda del lago, ¿verdad? Bueno, eso estaba de antes. Y ya hay estudios ahí, hay estudios que muestran que el agua tiene valores mucho más altos de lo que corresponde de nitratos, por ejemplo, ¿no? Frente a las manzanas que están frente a Noli. En esta zona no hay agua suficiente. Y además, es un valle en donde baja el agua, hay mucha escorrentía, pequeños cursos de agua, algunos intermitentes, y toda va a parar al dique. En realidad, tenemos el arroyo de la Cascada, bueno, todos los arroyos que van luego al arroyo del Fuerte, que con el Blanco, que también está entubado, termina en el Langueyú. Es decir, todo lo que se junta acá termina en el Langueyú. En el dique y en el Langueyú. ¿No? Ahora bien, ya tenemos, si ustedes, los de Tandil por lo menos, saben que la avenida Don Bosco hace 10 años tenía cunetas. O sea, tenía tierra al lado de la calle. Y lo que nosotros tenemos ahora son cada vez zanjas más grandes. ¿Para qué? Para evitar la inundación. Porque cuando se construyó, por ejemplo, cuando se construyó el country de Parazuco, el agua empezó a correr completamente distinto y, por ejemplo, se inundaba el boliche de Noli. Si rastreamos los diarios van a ver que eso era cada vez que llovía mucho aparecía ese problema, ¿no? ¿Qué se fue haciendo? Se fue
haciendo parches para que cuando ocurra eso, otra cosa que se hizo que está pésimo, la entrada al Valle de Parazuco, al country, es un tobogán. Y eso se hizo con inversión pública. Eso fue presupuesto público, eso no lo hizo el dueño del country. Toda esa avenida, que es absolutamente empinada, se pasó como camino turístico. O sea, cuando se anunció en su momento. Ahora hace ya 2 años que el municipio ha dicho que va a ser, que tiene aprobada una obra para hacer un gran canal a la vera del Don Bosco. O sea, acá está claro que cuando uno va sobre la sierra, empiezan a aparecer un montón de problemas que hay que ir subsanándolos. Entonces tenemos a alguien que puso, la gente que compró terrenos que están en las primeras cuadras a la vera de Don Bosco, se quejan de los que están construyendo más arriba. ¿No? Entonces, justamente el plan está hecho de una manera que tiene que ver con las cuestiones ambientales, urbanísticas, y evita la pelea de vecino con vecino, porque si cada uno va a hacer lo que quiere, el de al lado, o sea, ¿cómo resolvemos ese tipo de problemas? Y ni que hablar que no estamos hablando de otros usos que pueden tener más incompatibilidades, como por ejemplo los de algunas industrias, ¿no? Pero aún remitiéndonos a esto y a esta parte de la ciudad, tenemos una colección de problemas que tienen que ver por no cumplir con el plan de ordenamiento, ¿no? Si a esto le agregamos que el proyecto Don Bosco está más o menos a la mitad, hasta aquí, ¿no? El del shopping que pretenden hacer, o centro comercial, si una senda como la de las Ánimas genera semejante problema de circulación con todos los autos en Fleming, ¿qué va a generar un centro comercial aparte en el corazón de una zona que está pensada para baja densidad, para contacto con la naturaleza, para recreación de la gente de la ciudad y para el turismo? O sea, es incompatible en ese sentido. Bueno, voy a ir resumiendo un poco. Ahora, ¿por qué, Ana, Si yo vuelvo ¿por qué al no hay anterior una reacción y miro social a eso? Porque yo me estoy enterando ahora, o sea, Mira, tenía la novedad de que querían hacer algo, pero no de qué impacto tenía y de qué fuera de la norma está. ¿Por qué no se movilizó la gente en estas cosas que claramente han dado un beneficio diferencial a alguien muy notable en un lugar que no debería ser? A mí me extraña, por ejemplo, que las cabañas no estén reaccionando, porque las Y te cabañas... digo, porque me pasó también con otra cosa que hace mucho pasó ya, fue la termoeléctrica. La termoeléctrica la iban a poner en Tandil. Se generó un conflicto terrible, la gente se opuso, protestó, terminaron poniéndola en Barker, y toda la contaminación de las napas nos va a venir a nosotros, porque claramente las vertientes vienen hacia Tandil. O sea que nos impacta peor, además, la hicieron en Barker y no hubo ningún tipo de, o sea, nada, nunca me enteré de que las vertientes venían hacia acá, que era contaminante, hasta que hablé con alguien que es un experto en el tema y me comentó todo esto. nosotros manejamos otra información. Manejamos que la contaminación aérea sí puede ser que en algunos casos llegue, por ejemplo, a Vela, porque está digamos, en el área de influencia, pero que el tema del agua, en realidad, está invirtiendo hacia otra cuenca, que desagua para el lado del Quequén más que para acá. Pero si querés ese tema, podemos verlo en particular, ¿eh? Pero tu pregunta de fondo es ¿por qué no hay reacción? Bueno, yo lo que te voy a contestar es que lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo. Hemos sacado desde el 2017 que estamos, desde la primera vez que salió este proyecto, que hemos hecho muchas cosas, tratamos de difundirlas, por eso hacemos muchas cosas en los medios de comunicación,
muchas notas de opinión, porque es una forma de llegar, pero también en las redes, y aceptamos conversaciones como esta, que han hecho ustedes tan amablemente, ¿no? Y creo que no tengo respuestas para algunas cosas, porque no entiendo, también me pregunto por qué, salvo algunas honrosas excepciones que conocemos y que participan de la Asamblea, no, el sector turístico que se vería imagínate que se quejan, a ver, se están quejando de una cosa que existía antes, que es el circuito de autos, Sí. porque Claro. es contradictorio con la tranquilidad y todo lo demás. Bueno, yo puedo entenderlo, pero el circuito estaba de antes. Puede ser que se encuentre una solución que sea bueno para el circuito y bueno para la zona, ¿no? Pero si te quejaste por el circuito, también, con más razón, algo que encima va a funcionar, por lo menos con mucha intensidad, gran parte del año, ¿no? Y gran parte de la semana. Entonces, pero acá cuadra, como en todos los temas ambientales, un concepto que es la responsabilidad común pero diferenciada, ¿no? Es decir, todos somos responsables, pero algunos muchos más. Entonces, los que son más responsables son los reguladores. Es el Estado que tiene que velar, el primero que tiene que cumplir el plan de ordenamiento es el propio Estado. Porque si vos le vas a vender un terreno y le tenés que pedir un certificado que te dice lo que podés hacer, vos lo que le tenés que pedir al Estado es también, ¿y por qué yo tengo que cumplir y aquel no? Tal cual. Sí, sí, tal cual. ¿No? Entonces, nosotros con las limitaciones que tenemos de todo tipo, lo que tratamos de hacer es de poner en la agenda pública estas cosas, poner la información, no se pretende que todo el mundo piense igual, pero sí que se discutan estas cosas y que, sobre todo, reclamemos que las reglas sean iguales para todos, ¿no? Porque claramente esto prospera porque es un gran negocio, y el negocio es que uno puede hacer lo que no pueden hacer los demás, ¿no? Y lo que vemos es que en estos poquitos años ya perdimos, y si no, digamos, y esto estando todo el tiempo, o sea, con continuidad, durante muchos años, ya está la gente que te dice, otra vez la Asamblea nos dice lo mismo, y sí, otra vez, pero mirá cómo va, ¿qué hicieron? ¿No? Bueno, a esto, ¿qué le podríamos agregar? Y con esto yo me gustaría cerrar, es que desde el 2010 mucha gente luchó y creyó, bueno, ahora tenemos ley de paisaje protegido, esto ya está, ¿no? Y esta ley, en primer lugar, dice que toda área declarada de paisaje protegido es de acceso público, ¿no? Y eso es algo que está poniéndose en duda en Tandil, porque la libertad para caminar en las sierras, que es algo que forma parte de nuestra identidad, digamos, se está viendo seriamente restringida. Por supuesto que tenemos que hablar de educación ambiental, de cuidado, de protección, de tratar de evitar un montón de cuestiones colaterales, ¿no? Y esta ley dice que debía hacerse, se tiene que ocupar, entre otras cosas, de revisar cuestiones como loteos, uso extractivo del suelo, construcción de urbanizaciones, es decir, cualquier otra actividad que pudiera interferir con esta idea de proteger el paisaje, que no es que no entiende que puede haber una utilización, pero que esa utilización tiene que ser equilibrada, con cuidado de preservar el recurso, o más que recurso, el patrimonio, ¿no? Entonces ya podríamos decir que si hablamos de buenas prácticas, empezamos hablando de buenas prácticas como
en primer lugar, cumplir con el ordenamiento ambiental para todos, que es para ustedes como martilleros, pero para nosotros, para absolutamente todos, ¿no? Pero, ¿qué encontramos como malas prácticas? Que lo he colocado acá con mucha elegancia, creo, ¿no? Porque podemos usar muchos sinónimos menos elegantes. Pero hay que, en definitiva, es que hay un montón de actores que consiguen hacer un uso distinto al que está permitido, ¿no? O a disfrazarlo. Está permitido porque lo firmaron, se lo aprobaron, entonces está permitido. Sí, pero le aprobaron algo que no correspondía, con un plano que claramente te está diciendo que es algo que no se puede en ese lugar, ¿no? Esto implica desigualdad ante la ley, impactos ambientales y urbanísticos que luego los pagamos todos. Porque después, o sea, primero construyo, después el agua cambia las correntías, le inunda al otro, entonces tiene que venir, encima que lo perjudiqué, tiene que venir el Estado a poner la plata y ver que se pueda, porque hay veces que no se puede. Y particularmente lo que no se puede es lo que yo no mencioné tanto hoy por una cuestión de espacio, de tiempo, porque esto lleva mucho tiempo, pero tenemos toda la cuestión de la biodiversidad que es importantísimo, porque la gente que va a las sierras a construir, cuando va, le parece divino cuando va a caminar. Ahora, cuando va a construir, el día que le aparece una víbora, dice, por favor, sácame todo lo que hay acá, y quiere el pasto, quiere un parque como el que tendría en cualquier otro lugar de la ciudad. Y la verdad que las sierras son muy pequeñas, son islas de una biodiversidad realmente enorme, y entonces, eso desde el punto de vista ambiental, aunque por ahí no le cueste nada a nadie, es importantísimo. Y por último diría que, pero no está en orden de qué importa más que qué, ¿no? Hay una pérdida de valor para el conjunto, ¿no? Cuando eso es lo que no se entiende. Ambiental y urbanístico pierde valor el conjunto. Las condiciones para que esto pase, entre otras cosas, falta de transparencia, el uso de información privilegiada, el secuestro de varios autores que se refieren a la capacidad que tienen algunos actores de la ciudad para definir políticas mucho más allá de lo representativo. Todos elegimos concejales, intendente, el intendente elige sus secretarios, pero resulta que nos encontramos con maestros mayores de obra o arquitectos que saben que si presenta un arquitecto pasa, y si lo presenta otro no pasa. Entonces, a eso nos referimos. Y la última, la naturalización de ideas equivocadas sobre el desarrollo, que esto me parece que es un hueso duro de roer, pero es fundamental, ¿no? Esta idea de tienen que venir gente a poner plata en Tandil. A ver, si alguien viene a hacer un hotel, un country o lo que fuera, viene porque Tandil tiene un valor ambiental, cultural, como identidad, un valor urbanístico. Tiene ese sistema en el que está ese lote que van a comprar y que quieren hacer ese emprendimiento, es lo que le da valor a eso. Entonces, no lo trae, sino que se apropia. Por eso, y con esto cierro, creo que hay una cosa que se puso de moda en los últimos años, que es la expresión poner en valor. Casi todos los dirigentes hablan, en algún momento tiran esta frase, ¿no? Poner en valor. Ponemos en valor las sierras haciendo tal cosa, ¿no? Y en realidad ese poner en valor me parece que encubre que hay una incapacidad para reconocer el valor en sí que tiene
esa sierra y ese ambiente. Cuando alguien viene a Tandil, o cuando alguien de Tandil elige seguir viviendo en Tandil, ¿no? Lo que está pensando es en ciertas cualidades de la ciudad que quiere conservar. Totalmente. Y si nosotros hablamos de poner en valor con que venga alguien, la compre y ponga ahí un emprendimiento de lo que fuera, la pregunta que nos hacemos es, si el valor lo está generando el inversor, si el valor es lo que genera el inversor, entonces debería ser el mismo valor aplicado en cualquier de las ciudades donde eso corresponda. ¿Me entienden lo que quiero decir? Si yo voy a hacer un emprendimiento del que fuera y digo, es maravilloso y lo estoy creando yo, estoy poniendo yo el valor, bueno, entonces hacelo donde corresponde, que la ciudad tiene lugares para hacer cualquier cosa que se nos ocurra, tiene un lugar adecuado. Cuando yo estoy diciendo que quiero hacer un centro comercial disculpen, quiero hacer un centro comercial en pleno corazón del paisaje protegido, en Don Bosco, en realidad no estoy, el valor no es lo que yo estoy poniendo, es lo que yo estoy extrayendo, que es ese sitio, ese paisaje, y además ser el único que lo voy a hacer, o el primero por un tiempo voy a ser el único, ¿no? Entonces, esa idea me parece que es muy importante, porque sin ninguna duda, por lo menos nosotros pensamos así desde la Asamblea, desarrollo en la actualidad, el desarrollo que tenemos que pensar como comunidad y pensar nuestra ciudad en ese marco, es preservar. Con otra cabeza, en otro momento, se pensaba que desarrollo era agregar obras de infraestructura, en fin, ¿no? Era lo artificial. Y nosotros ahora sabemos que desarrollo es preservar lo que hay que preservar y transformar lo que hay que transformar. Nadie dice que no está bien construir o urbanizar, solo decimos que hay que hacerlo donde sume, no donde reste, ¿no? Y para eso, bueno, el aliado es el ordenamiento territorial, pero si no se cumple, no es una cuestión de cambiar el ordenamiento solamente, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchas herramientas dentro de este ordenamiento que servirían. Bueno, creo que los agoté ya. No, estamos... que este tema es apasionante. Bastante, son las 9:45. No sé si da para que alguien tenga alguna pregunta, Gabriel, si alguien quiere preguntarle algo a Ana. No somos poquitos, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, la podemos hacer. Le agradecemos enormemente mientras tanto, Ana, agradecemos, ha sido, por lo menos en lo personal, creo para los que han participado y los que puedan ver después esta charla, ha sido muy interesante. Hay cosas que he aprendido, hay cosas que creo que debemos comprometernos todos si no lo estamos haciendo. Como corredores inmobiliarios, muchas veces perdemos de vista lo necesario a lo indispensable, digamos, y creo que tenemos que frenarnos la ambición muchas veces o tratar de persuadir a quien desarrolla para que vea una posición distinta de lo que nos lleva a un Tandil más lindo, más sustentable, más colaborativo. No es fácil porque a veces los intereses superan otras prioridades. Lamentablemente muchas veces la política falla. Y bueno,
conociendo estas cosas, por lo pronto vamos a intentar ayudar en ese camino. La verdad me pareció muy interesante. En algún momento seguramente te vamos a molestar con alguna consulta o con alguna charla nueva. Pero bueno, creo que ha sido una pata diferente a la que habitualmente nosotros trabajamos en nuestro rol profesional. Creo que es complementaria y que nos va a ayudar. Así es. Sí, yo creo que el primer paso para comprometernos es informarnos, y nosotros manejamos mucho el plan de ordenamiento, pero a veces no sabemos todo el trasfondo que hay atrás de esto, ¿no? Entonces, el estar informados y el ser agentes de información, porque nosotros ojalá podamos replicarle a esto a nuestros clientes, a nuestros vecinos y demás, sobre todo en el rol que me parece que es importante, el rol de comercializar y ver qué lotes comercializamos, cuáles no, cuáles sí, informar. Y también creo que informar a nuestros pares también, ¿no? Ese es el compromiso que nos toca asumir desde el rol pequeñito que estamos, cada uno. Así que bueno, agradecerle a Ana, agradecerle a toda la asamblea, porque están siendo la voz de la ciudadanía de Tandil. Gabriel decía, ¿por qué no nos movemos? Y yo creo que muchos no nos movemos por falta de tiempo, como decían algunos en el chat, por falta de... Estamos inmersos en lo individual, de conocimiento. Entonces agradecerle lo que hacen y bueno, cada uno desde nuestro lugarcito apoyar desde lo que podamos y comprometernos en un futuro a hacer muchas cosas más, porque creo que juntos se pueden hacer varias cosas. Así que bueno, esto no termina en una charla, sino que ojalá sea un contacto, un vínculo que podamos fortalecer con el tiempo, ¿no? Porque también nos preguntamos a veces, cuando nos toca un lote en tales lugares, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué proyectos le podemos decir a los clientes? Todo eso a veces no lo manejamos, y por ahí ustedes que están en este tema sí nos podrían ayudar bastante, ¿no? Bueno, la verdad que yo les agradezco un montón y creo que sí, que dialogar en lo que podamos colaborar, por supuesto, y ha sido muy interesante compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias Igualmente, nuevamente. Ana. Y los Nos dejamos para una despedimos próxima. porque no veo que haya preguntas, no veo manitos ni mensajes. En el chat Todos comentarios de agradecimiento y que ha sido muy interesante, así que bueno, cuando esté subido a nuestro canal de YouTube de Ser Inmobiliarios, ya les avisaremos para que puedan verlo y compartirlo con otros espacios. Para eso estamos. Tratamos además de formarnos, informar, y creo que eso suma para todos. Bueno, muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Gracias. Hasta el próximo encuentro. Hasta luego. Bueno, chao, chao. Gracias.